Bueno, si no hay preguntas o comentarios, por ahí pueden surgir después. Este, Vamos a empezar, así nos rinde el día. Eh, yo preparé un pequeño apunte que después puedo subir en realidad lo puedo compartir ahora, así ya lo ven total, y después lo subo, o se lo subo a la plataforma. Releí las lecturas, anoche me acordé que no había leído de nuevo la de, este, la tercera, la de Mayor, no, Sans. Esa. Entonces, bueno, anoche dije, "Ay", bueno, sí que a las 11 me puse a releerlo, pero sí, llegué. Vamos a compartir acá. Eh, entonces, yo lo que hice para hoy fue pensar un poquito varias cosas. La primera es la cuestión de... bueno, habrán visto en el grupo Sole, está muy engripada, así que no va a Oh. poder estar. Bueno, la primera es ver un poquito si leyeron el artículo de Carmiñac y qué les pasó, qué les pareció. Como ustedes saben, yo no les pregunto para tomarles examen, sino que no es lo mismo dar por sentado que lo leyeron que no. Y si lo leyeron, compartir lo que vieron en vez de que hable yo. Así que si no pudieron leerlo, está bien, pero para saber. ¿Qué les pareció? Es un artículo viejo, tiene como 40 años ya. Es una colección de libritos que sacó, y no sé si sigue sacando todavía Verbo Divino, que se llaman cuadernos bíblicos, son chiquitos. Yo tengo unos cuantos acá. Digamos, ven, tienen todos este tamaño. Algunos más gorditos, otros. Son sobre libros bíblicos, cuadernos bíblicos se llaman, ahí pueden ver que dice cuadernos bíblicos. Eh, bueno, y la verdad que tienen muchos años, pero son sólidos, y en ese sentido a mí me gustó este artículo, a pesar de lo viejo, porque plantea algunas cosas, una buena base para trabajar a partir de ahí con algunos conceptos. Así que las escucho. Yo la verdad que esta vez lo leí muy rápido esa parte, muy por arriba, porque me acuerdo cuando lo empecé a leer, lo había leído el año pasado. Así que esta vez, como eran muchas las lecturas y todo, lo pasé más por arriba, pero la verdad me había resultado súper interesante todo este planteo de las raíces de cada palabra. Me acuerdo que en aquel momento me hubiese podido gustar entender mucho más sobre, sobre hebreo y todo eso, pero bueno, nada, esta vez la pasé un poquito más por arriba. Hola, ¿cómo andan? Hola, Mariel. Este, mm, bueno, a mí me pareció también un poco, o sea, si lo tuviéramos que resumir, me parece que como que el pensamiento hebreo y el griego más o menos terminan en la misma conclusión, ¿no? Del significado. Aunque me cuesta un poco ver la diferencia entre el verbo y el sustantivo, digamos. Eso está medio complejo, ¿no? Pero me pareció interesante, sí. Sí, a mí también me pareció interesante y a la vez plantea lo difícil que es, digamos, en la vida del creyente, ¿no? Y como siempre me echa después eso, pero ¿qué hacemos con esto, no? Porque todo también es a futuro, ¿no? Todo es solo en el plano espiritual por ahora, ¿no? Y es difícil cómo llevar la vida, ¿no? El Bien. tema, Ujú. sí. Es difícil, sí. Bien, buenos comentarios. Bueno, les aprovecho y les explico un poquito de la cuestión del hebreo, porque tiene que ver con lo que planteó Mariela, en realidad. Los idiomas antiguos, por lo menos los semíticos,
no el griego, sí el hebreo, el arameo, el acádico, estaban basados en un sistema de de consonantes, no vocales. Normalmente, digamos, las gramáticas actuales concluyen o proponen que cada raíz hebrea estaba compuesta por 3 letras, 3 consonantes. Pero hay muchos modelos irregulares en los cuales algunas se ha... por ejemplo, hay una letra que es la Vav o Wow, que tiene un sonido U. Entonces, cuando esa letra se combina con otra, por ejemplo, el sustantivo muerte es Mavet o Mawet, pero termina convirtiéndose en Mot. ¿Por qué? Porque ese AU se contrae en O, como hacen muchos idiomas, ¿no? Entonces, como fueguino se termina convirtiendo en fogoso en castellano, o sea que esas contracciones de vocales suceden. Entonces, en algunos casos hay muchas excepciones, también si la letra es gutural, etcétera, pero la gramática en general considera que las raíces hebreas, las palabras hebreas tienen 3 raíces, 3 consonantes en una raíz, mejor dicho. Todas las palabras que provienen de las 3 mismas consonantes en el mismo orden, se considera que forman una familia de palabras. Sustantivo, verbo, participio, infinitivo, imperativo, todas. Por eso lo que Mariela notó de la dificultad entre el sustantivo y el verbo, porque en realidad vienen de la misma raíz. Hay algunos verbos denominativos, es decir, que del sustantivo sale el verbo, como si tuvieras un verbo escobar a partir de usar la escoba, pero que lo que hay es el sustantivo escoba, suponete, no un verbo. Pero la mayoría salen de la raíz verbal. Todas las palabras de las 3 mismas consonantes, en el mismo orden, son de una misma familia de palabras. Entonces, en castellano tenés caballo, cabello, caballa, que no son de la misma raíz, pero en hebreo serían todos de la misma raíz. Y los sustantivos en general derivan del verbo. Por eso el hebreo le da mucha más importancia al verbo que al sustantivo. Entonces, lo que hace muchas veces, lo que hace es, a partir de la raíz, agregar un prefijo para un tipo de verbos, otro prefijo distinto para otro tipo de verbos, o un sufijo para la persona, etc. A veces le agrega el sufijo yah para hablar de Yahvé. Entonces, por ejemplo, Yeshiyahu es Josías, pero quiere decir que salve, del verbo Yashahu, Yahvé. O Irmeyahu, Jeremías, es de un verbo Ramaj, Maraj, entonces, entonces Irmeyahu es que construya Yahvé, etc. Entonces, muchos verbos construyen un sustantivo a partir, o una oración entera en una sola palabra. Ahora, con el tiempo, las personas que entendían hebreo dejaron de entender. En la época de Jesús se hablaba arameo, no hebreo. En la época post-Nuevo Testamento, en la comunidad se seguía leyendo arameo, pero cada vez menos. Entonces, recién en el siglo X tenemos las primeras versiones de la Biblia con vocales agregadas. Porque hasta entonces, como en el hebreo moderno, con las consonantes solas, se puede entender lo que dice. De hecho, a nosotras, digamos, 30 años atrás nos parecía imposible, pero hoy uno mira los mensajes de WhatsApp, de Instagram y qué sé yo, y son todas consonantes. Y se entiende bastante, ¿no? Entonces quiere decir que se puede entender bastante de un idioma sin necesidad de tener las vocales. Pero cuando se le ponen las vocales, lo que sucede es que se fija el sentido del texto. Porque entonces ya no es, digamos, queda fijado si es un verbo en pasado, en futuro, si es un participio, si es un sustantivo, etc.
Y por eso ustedes van a ver muchas veces en las discusiones sobre un texto que hay discusión sobre el sentido de una palabra, porque tiene que ver justamente con las diversas interpretaciones de una palabra. Entonces, ahora probablemente Mariela entiende mejor por qué esa confusión en el artículo entre verbo y sustantivo, porque el hebreo, en realidad para el hebreo no importa demasiado si es verbo o sustantivo. Importa si está la raíz o no. Si el texto dice, bueno, esta raíz aparece 3 veces no más, no es un verbo muy común. Si aparece 500 veces, obviamente es un verbo mucho más común. Si en esas 3 es solamente sustantivo, bueno, ayuda a entender la gramática de esa palabra o quizás el origen, pero en realidad para lo que necesitamos nosotras no cambia mucho en ese sentido si es verbo o es sustantivo. ¿Mm? Es distinto el griego, porque el griego no es un idioma semítico, y además entonces ahí sí en griego ya hay vocales, ya es otra estructura, etc. ¿Mm? Por ahí para ustedes lo más importante es ver si hay un desarrollo de un concepto del hebreo al griego, o de las lenguas semíticas al griego. Si, por ejemplo, aparece, por lo que recuerdo, lo leí a principio de esta semana, pero por lo que recuerdo, la raíz verdad, ¿no? Que viene de eleuteros, aparece mucho más en el griego que en el hebreo. Y salvación también, ¿no? Soter, y otras cosas. Bueno, de ahí viene soteriología, por ejemplo. Aparece mucho más en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. Libertad, ¿no? Todas esas cosas. Entonces, bueno, ahí sí vamos viendo cómo hay no solo un desarrollo, sino conceptos diferentes, porque también hay conceptos diferentes en el sentido de que el hebreo cuenta historias, mucho más que dar definiciones, y en hebreo o en las lenguas semíticas no tenemos todas las explicaciones, por ejemplo, sobre la retórica que tenemos en Aristóteles u otros. ¿Qué es una buena retórica griega? En hebreo no tenemos un tratado de ese tipo que nos explique lo que se consideraba buena retórica, buena manera de escribir. Es mucho más oral, además, que escrito. Incluso en la época del Nuevo Testamento todavía mucha gente era analfabeta, pero hay filósofos que se dedican a esos grandes tratados que no tenemos en el mundo semítico, ¿no? Por lo menos no han llegado, a lo mejor los hubo, pero no los hemos encontrado. Así que bueno, quizás eso. Y en cuanto a lo que usted decía, Reni, que son conceptos espirituales, sí, pero a la vez son conceptos bastante, digamos, muy relacionados con la vida diaria, ¿no? Con la salvación, con el escaparle a los problemas, con el sentirse atrapado, constreñido por dificultades, ¿no? La idea de que lo angosto tiene que ver con el peligro, y lo amplio, lo suelto, tiene que ver con libertad o con salvación. Eh, eh, en ese sentido creo que los hebreos eran bastante concretos, menos que los griegos. Los griegos sí tenían otra estructura mental mucha más relacionada con las ideas, ¿no? Los conceptos, las ideas, lo filosófico. Pero sí, muy buenas apreciaciones del artículo. Me gusta, me gusta. ¿Algo más? Los griegos también hicieron esa gran distinción entre cuerpo y alma, ¿no? Que antes no había, creo, ¿no? Exactamente, exactamente. En hebreo no hay tal distinción. Exacto. En hebreo lo que hay, a veces hay un término nefesh, que se traduce por alma en las Biblias. Nefesh es la garganta. Entonces nefesh es también lo que pasa por la garganta, el aire, y por lo tanto la vida, porque si no hay aire no hay vida. Y entonces a veces se usa para hablar de la persona, cuando dice exalta alma mía a Yahvé. Eso no va a decir voy a exaltar, pero lo pone en tercera persona, pero en realidad tiene que ver con esto, con lo que pasa por acá, ¿no?
básicamente es el aire, la garganta, y por lo tanto, si no hay aire, no. Pero no tiene esa idea de vida, de alma separada del cuerpo. No. Más una idea de unidad. Sí, a veces separa la carne de otro aspecto, pero más en lo que tiene que ver con Dios y con estar adecuada a la visión de Dios. Por ejemplo, Pablo habla de carne y espíritu, ¿no? Entonces, pero más en el sentido no tanto cuerpo y alma, sino lo que está adaptado, lo que está en sintonía con Dios y lo que no. Así que bueno, pero sí, son diferencias culturales muy, muy importantes, aunque hubo mucho intercambio también, hubo mucha influencia. Y no hay que olvidarse que Pablo, por ejemplo, de quien tenemos mucho material, creció en la diáspora, no vivió en Israel. Después fue a Jerusalén, etcétera, pero Pablo es un producto de la diáspora, ¿no? Y Pablo cita la Biblia en griego, no en hebreo. Eso es muy interesante, cita la Septuaginta, la traducción de la Biblia al griego, que es más o menos del 300, 200, por ahí. Entonces, y a veces cita textos como escritura que no tenemos en la Biblia también, lo que nos muestra que el proceso de cierre del canon de qué era Biblia todavía no estaba concluido en tiempos de Pablo, ¿no? Así que... ¿Qué más? ¿Algo más? La verdad que me pareció un texto interesante. Por ejemplo, rescato cosas como este concepto de liberar, de salvar, de sanar, ¿no? Esto como de sacar, digamos, la salvación, como sacarnos del peligro. Y bueno, que esto, como vos decías, que por ahí nosotros le damos otros sentidos y que está bueno ir a rescatar qué sentido es el que va, ¿no? El más aproximado al texto. Después me sorprendió mucho, por ejemplo, que no había como pescado o por ahí, a ver, quienes por ahí hemos leído más teología, más liberal, si se quiere. Pablo siempre es arrasado, siempre lo matan, ¿no? Siempre, y por ejemplo, esto de libertad a las mujeres, ¿no? Que encontramos en Pablo, que bueno, eso me llamó mucho la atención. Y después esto de la creación como liberación también. Me parece que es súper interesante esos puntos. Nada, eso. Buenísimo. Acá hay otra diferencia importante. Fíjense que en la Biblia hebrea, o en el Antiguo Testamento, digamos, no hay concepto de creación de la nada. No hay tal concepto, porque no se podían imaginar algo así. Ahora vamos a mirar el Salmo 82, y ahí vamos a ver, bueno, ustedes lo leyeron, pero vamos a estudiarlo un poquito. Ahí se ve un poco esta idea de que, y yo se los he dicho a ustedes alguna vez, la creación tiene que ver con el orden, con poner orden en el caos. Lo que Dios hace es poner orden en un caos primigenio que, digamos, no se pregunta quién creó ese caos. En el mundo israelita antiguo, del Antiguo Oriente, obviamente conocían los mitos de creación de Babilonia. Y en los mitos de creación de Babilonia el mundo está creado bueno, siempre hay peleas de dioses y diosas, y una de las diosas, Tiamat, es vencida, entonces es partida en dos, y con su cuerpo se forma por un lado la tierra y por el otro el cielo. Bueno, la tierra con los mares, ¿no? No solo la tierra. Entonces, hay una idea de un caos que está relacionado con la pelea entre divinidades y que se convierte en un orden, con un dios superior y dioses menores, etc. Y ese dios superior es el que puede poner orden en ese caos. Esa idea del orden en el caos aparece en Génesis 1, aparece en Job,
cuando Dios digamos, Dios aparece jugando con Leviatán, que es el monstruo marino, etc. Aparece también en algunos salmos donde se dice que Dios le da orden a las aguas de que no sobrepasen sus límites y las aguas obedecen, porque en esa idea de la creación separada, digamos, cielo y tierra, como Tiamat era la diosa del agua salada, ¿qué pasa? Hay siempre un peligro de que se abran las compuertas del cielo y se inunde la tierra. Está también en Génesis 6, ¿no? En el diluvio. Cuando Dios dice, nunca más voy a inundar la tierra porque no da resultado. Siguen siendo malvados lo mismo, los inunde o no, entonces no voy a volver a probar eso porque no sirve. Entonces varios salmos dicen, les dio orden a las aguas de que no sobrepasaran sus límites. Entonces esa es la idea de una divinidad superior que puede poner orden y a quien le obedecen hasta las aguas de arriba o de abajo, porque también la idea es que debajo de la tierra hay agua y que puede surgir del fondo, digamos, del centro de la tierra e inundar, ¿no? Entonces la tierra es como un pedazo seco, pero rodeado por agua que puede ser caótica. Y sí, de hecho las aguas pueden ser caóticas, ¿no? Entonces, en esa concepción no hay idea de una creación de la nada, sino justamente de orden sobre el mundo. Y en ese sentido es liberación porque tiene que ver con la liberación de poderes peligrosos, tiene que ver con la liberación de otros dioses, etcétera, otros seres monstruosos como dragones, etcétera. Israel no era un pueblo marítimo, era un pueblo terrestre, y más bien de una tierra muy seca, entonces el mar le causaba bastante preocupación. Si ustedes se acuerdan, incluso Jesús en el lago de Galilea calma el mar y se presenta como, digamos, como un hecho que muestra la divinidad de Dios, ¿no? De Jesús, o por lo menos poderes sobrenaturales, y eso estamos hablando de un lago, ni siquiera estamos hablando del Mediterráneo u otro así. Entonces hay una concepción casi mítica o mítica detrás de muchos de estos textos con relación sobre todo a las aguas. Bueno, ¿algún comentario más? Si no, pasamos al... Pasamos al apunte y cualquier cosa volvemos, si quieren. Vuelvo a compartir entonces, porque no las veía. Bueno, ¿se ve bien ahí? ¿Está lo suficientemente grande? Perfecto. Bueno, entonces, de la revisión de términos que hace Carmiñac, a mí me parece que una cosa que debería ser evidente es que el concepto de salvación es muy anterior a Jesús. Y esta es siempre una pelea con mis estudiantes al principio, hasta que ya no pelean conmigo más, porque o porque los convenzo, porque se dan cuenta que no tiene mucho sentido pelearme, que es que, digamos, porque uno llega a la facultad o a un curso y ve a Jesús por todos lados, ¿no? Los salmos hablan de Jesús, la creación habla de Jesús, Job, todo es, el Señor Jesús, el Señor Jesús. Y en realidad está bien teológicamente desde nuestra concepción cristiana. No hay nada mal en ver a Dios, a Jesús en un texto del Antiguo. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, Dios está presente, Dios no tiene tiempo, pero históricamente es equivocado. Y además es equivocado en la medida en que les niega a toda la historia de la salvación previa a Jesús le niega cualquier importancia o cualquier valor. Entonces, desde esa concepción, si solamente encontramos a Jesús o sea, si solamente somos capaces de ver en un salmo a Jesús, o en cualquier texto del Antiguo a Jesús, o siempre nos estamos preguntando, ¿dónde está Jesús en este tiempo? Toda la historia de la salvación, desde los inicios de la creación hasta Jesús, y después de Jesús, en cuanto hace al pueblo judío, se anula.
Porque para qué está, digamos, si solo está Jesús, ¿para qué toda esa historia? Y esa es una de las luchas, esas son las dos luchas que yo tengo en este sentido. Por un lado, no negar la acción de Dios previa y más allá de Jesús, porque también posterior a Jesús, Dios sigue obrando la salvación del pueblo judío, y depende nuestra amplitud teológica de todos los pueblos de la tierra o no, pero por lo menos, si nos mantenemos en la historia de Israel, la del pueblo judío, y segundo, que históricamente no podemos decir que cuando Isaías dice nos nacerá un niño y será su nombre Emmanuel, no podemos decir, está hablando de Jesús. No, está hablando de un niño que va a ser símbolo o signo para que el rey en ese momento entienda que Dios está con él. Que después lo usemos para Jesús es otra cosa. Entonces, estas son las dos cosas con las que siempre yo lucho, y por eso me parece importante recordar que todo este vocabulario nos habla de la salvación desde mucho antes de Jesús, y después de Jesús también. Entonces, y además, a mí me parece que si Jesús es Dios, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, no diría que Jesús no es necesario, pero es necesario en tanto nos muestra la obra de Dios en un determinado lugar y tiempo haciéndose ser humano. Pero también encontramos la obra de Dios, la misma que hace Jesús, de otra manera porque no está encarnada en un ser humano, en otros eventos. Por eso tenemos un credo que nos habla de Dios creador, salvador y espíritu. Si no, sería solamente uno. Entonces, ¿cómo encontramos la salvación de Dios, la manifestación de Dios en todos estos textos antiguos? Bueno, por ejemplo, hay una raíz que es yashá, que está acá escrita, el símbolo de la S con un sombrerito arriba es para el sonido sh, ¿no? Entonces, yashá quiere decir salvar. Y es la que aparece en el nombre Josué, Josías, Isaías y Jesús, entre otros. Y aparece también en la palabra Osana. Osana es Hoshia-na, que tiene que ver con esta misma raíz yashá, donde por una cuestión que no les voy a explicar ahora, la I se hace O. Entonces, hay una H primero porque es una preformativa para el causativo. Entonces, Hoshia es hacer que haya salvación. Entonces, y el na es una partícula como un por favor, que se agrega a las órdenes. Entonces, Hoshia na es decirle a Dios, Señor, o Dios, salva por favor. Después se convirtió en una palabra que usa la liturgia, pero en realidad es un clamor a Dios que por favor salve. Bueno, la primera vez que aparece, esto yo lo escribí hace 3 o 4 años cuando preparé este curso, no volví a chequear, la verdad les digo, pero en ese momento yo decía que la primera aparición en cuanto a orden canónico, ¿no? O narrativo, no cronológico, aparece en Éxodo 14:30, cuando, habiendo cruzado el Mar Rojo, saliendo de Egipto, acuérdense que en el 14 está la Pascua, la salida del mar, el canto de Miriam, el canto de Moisés, aquel día Yahvé salvó a Israel de las manos de los egipcios. Entonces acá tenemos un primer concepto, o una primera aparición, si venimos leyendo la Biblia desde Génesis, del concepto de salvación, que tiene que ver con algo muy terrenal, muy, no diario porque ocurrió una vez, pero muy de esta vida. Salvó Israel a Egipto, a Israel, de los poderosos, el ejército egipcio que se ahogó en el mar. Entonces, ven cómo este concepto de salvación está ligado muy de cerca con el concepto de librarse del peligro. Si después nos da tiempo, vamos a volver a estos oráculos en Isaías
del 1 al 4 más o menos, del 2.2 hasta el 4.5, donde vamos a ver cómo hay un proceso de relectura de los oráculos, donde a un oráculo se le va agregando otro y se le va agregando otro, pero eso si nos da el tiempo. Y en el intervalo que hagamos, en el recreo, yo voy a buscar en mi base de datos del hebreo a ver si es verdad que es la primera aparición de la raíz y allá, si ya se los digo después. Bien, vamos al Salmo 82, si les parece. Y vamos a trabajar un ratito con el texto, aunque ustedes trabajan generalmente con Carolina con los textos, pero es un texto muy lindo. Y después después de este podemos ir a otros dos textos. Déjenme solamente... Bien, entonces, búsquenlo primero, les doy un minutito para buscarlo. Bueno, ahora les pido que saquen sus micrófonos, o sea, que los abran. Así me cuentan un poquito. ¿Cómo empieza el Salmo 82 en sus versiones? El título que le pone me interesa y el versículo 1. Yo tengo Dios habla hoy y el título es Dios el juez supremo. Ajá. El primer versículo empieza, Dios ha ocupado su lugar entre los jueces celestiales para dictar sentencia contra ellos. Ah, hasta ahí, perfecto. ¿Quién más? Yo tengo NTV, creo que agarré en este caso, NTV. Dice Salmo Asaf. Dios preside la corte de los cielos, pronuncia juicio en medio de los seres celestiales. Muy bien. ¿Y tiene algún título antes tu salmo, Mariela, o no? No. No. Ah, bien, bien. Reni, ¿la suya? Perdón, reproche a los jueces injustos, dice como título. Ajá. ¿Y la primera línea? Me cuesta leer. Ah, no importa, déjelo. Sí, no, el Señor se levanta en la asamblea divina, y juzga en medio de los dioses. Hasta ahí, gracias. No le vamos a pedir que lea. Bueno, entonces, al principio cuando empezamos a leer la Biblia, eso de una asamblea de los dioses nos resulta bastante raro. Un concepto al que no estamos muy acostumbradas, y que además enseguida decimos, pero ¿cómo? ¿No es que no había otros dioses? Y en realidad no es que no haya otros dioses. Israel nunca dijo no hay, bueno, no, nunca dijo no hay otros dioses, porque en realidad cada pueblo tenía sus divinidades, y se esperaba que cada pueblo tuviera las suyas. Lo que no se esperaba, o lo que no debía suceder, es que Israel adorara otras divinidades. Entonces, por eso dice, no tendrás otros dioses delante de ti, que es decir, no adorarás a otras divinidades, no que no existieran. Ahora, así como yo les decía que en el Antiguo Oriente, en la concepción de Israel,
estaban presentes en los mitos babilonios de la creación, parte de esos mitos babilonios y cananeos también hacen a un consejo directivo, una asamblea de divinidades presidida por un dios superior, que es él en hebreo o Ilu por ejemplo, en acádico o ugarítico, es la misma raíz. Entonces, él es la misma palabra que Elohim, pero también él solo aparece y es la palabra Dios. Por ejemplo, en Bet-El. Bet-El es la casa del Dios. Él significa Dios. Israel, la terminación él, es la de Dios, justamente. ¿Por qué? Porque el nombre Israel se le pone a Jacob después que pelea con Dios. Entonces, prevalezca Dios, o algo así, no me acuerdo la raíz, la primera parte, pero de ahí viene, ese él es de Israel. Hay muchos nombres bíblicos terminados en él, justamente porque hablan de Dios. Puede ser Dios con mayúscula, o puede ser un Dios con minúscula. En hebreo, además, no hay mayúsculas. Entonces, tampoco en eso nos ayuda a saber si pensaban en un Dios nombre propio, o en una en un sustantivo general. Sí, a veces cuando Elohim, que es un plural, va con un verbo en singular, como en el principio creó Dios, ahí es Elohim, que es plural, pero el verbo en singular indica que lo toman como nombre propio. Pero en otros casos no podemos saber. Bien, entonces acá tenemos a Dios en la asamblea divina, o la asamblea de los dioses, o el consejo. Fíjense que el nombre de Dios acá no es Yahvé. En este salmo no aparece Yahvé, aparece Él, Dios, que reina por sobre el consejo, ¿sí? Y juzga. El primer versículo, digamos, en el primer versículo, ¿quién habla? El que escribe. El que escribe, exactamente. El salmista probablemente, o la salmista, porque al final, en el versículo 8, clama, ¿no? Sí. Ahora, si quieren, álzate, oh Dios, juzga la tierra, pues tú eres el Señor de todas las naciones, según mi versión. Entonces, el que escribe comienza el salmo describiéndonos o presentándonos una escena en el cielo. Otra escena parecida que no vamos a mirar ahora, pero quizás la recuerden, aparece cuando Isaías tiene la visión en el templo del consejo en el cielo, donde Yahvé dice a quién voy a mandar. ¿No? Que el templo se llena de humo, y ve a Dios sentado en un trono tan grande que apenas la puntita de la capa de Dios cubría todo el templo. Y ahí también está lo que sucede entre Dios y el resto de su corte, o sus ayudantes u otros dioses, sucede en la corte celestial. Entonces ven que la idea de una corte celestial no es tan rara. Y podríamos también encontrarla en Génesis 1, cuando Dios dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen. Ese plural, que también causa un poco de estragos a alguna gente al principio, hay varias maneras de entenderla. Una es como un plural de majestad. Vieron que el Papa, los reyes, a veces hablan en plural, cuando en realidad hablan de lo que han hecho ellos, pero usan lo que se llama plural majestático, pero de majestad. Pero si no, la otra posibilidad es interpretarlo como Dios hablando en el consejo de los dioses. Hagamos esto, vamos a hacer esto. Entonces, no es una idea tan extraña. Ahora, en los siguientes versículos, ¿dónde cambia la persona que habla y hasta dónde llega
la voz de quién. Y es Dios hablando desde el 2 al 7, ¿no? Acusando. Sí, esa es una posibilidad. ¿Otra posibilidad? Hasta el 5. Ellos. Ajá. ¿El 5 incluido o no? No. Ah, ahí está, ¿ven? Esa es la otra posibilidad, que el 2 al 4 sea una cita de la palabra de Dios, el 5 sea comentario del salmista, no saben ni comprenden, caminan en tinieblas, todos los cimientos de la tierra vacilan, y después el 6 y 7 de nuevo habla Dios. Esa es otra posibilidad. Ahí habría dos estrofas diferentes o una sola, bueno, digamos, dos dentro de la cita, ¿no? O una sola. Algunos comentarios lo toman de una manera, otros lo toman de otra. Y en el 8 entonces retoma la voz el salmista pidiendo que Dios se alce y juzgue. Y ahí hay una especie de inclusión o de vuelta al principio, porque el texto empieza con que Dios, ¿qué hace? Juzga. Sí, y otra acción, Dicta sentencia. Tengo yo. sí. ¿Cómo la primera oración de todas, cómo la tienen? Dios Ha ocupado su lugar. Preside, o sea, como que Ah. gobierna, ¿no? Está bien. Porque la mía dice se alza, se levanta en la asamblea. Ah, Entonces, por eso yo notaba como una inclusión que vuelve al principio, se levanta en la asamblea y al final termina diciendo, bueno, levantate y juzgá. Pero ahora después voy a mirar en el hebreo y les digo. Bien. Entonces, ¿te acá puedo tenemos... preguntar qué es Asaf? Asaf es un nombre propio. Hay salmos, a ver, muchos salmos tienen un título o una notación al comienzo que es muy posterior al salmo en sí. Es una manera de interpretarlo dentro del salterio, puesta por el mismo texto, o sea, por los mismos autores, algún autor, ¿no? No es de los, digamos, no lo pone el editor de la Biblia de Jerusalén o Dios habla hoy, está en el texto. A veces no está en el mismo, digamos, a veces la versión griega no aparece, entonces ahí sabemos que no es solamente, digamos, no está en todas las tradiciones. Hay varios salmos que son, bueno, y en hebreo hay una partícula que es como la L nuestra, que quiere decir perteneciente a, pero también quiere decir para. Entonces, sí, esa cara que vos pones, Sandra, es la que ponen mis alumnos, y le pueden preguntar a Carolina, porque las preposiciones en hebreo tienen muchos significados diferentes. Mientras que el griego tiene una cosa para cada una preposición con acusativo quiere decir una cosa, con dativo quiere decir otra. En hebreo hay muy pocas y se usan Para con todo. muchos significados. Es Y más así, como una adivinación con el contexto. sí, sí. Es mucho más fácil aprender el idioma porque no te tenés que aprender todas esas variantes, pero es mucho más difícil a la hora de traducir. Entonces, una posibilidad es traducir Salmo de Asaf y otra es para Asaf. Lo mismo con David, Salmos de David o para David. Entonces, las versiones en general dicen de, y si vos te fijas, el próximo también es de Asaf. Yo no me acuerdo cuántos hay de Asaf, tendría que mirar, pero los anteriores también. Hay una colección de salmos, por lo menos comenzando, así mirando muy rápidamente, el 75 ya es de Asaf, etc. Así que hay todo acá. El 73 empieza, por lo menos.
me tendría que mirar, que fijar en el salterio o en algún comentario, yo no me acuerdo de memoria cuáles son, pero no sabemos si están atribuyéndoselos a Asaf, o si Asaf de alguna manera tiene que ver con quien los recibió, supongo que se los atribuyen más bien. Así como el siguiente, el 83, es un salmo atribuido a los hijos de Coré, esa es otra colección. Ah, el 84 lo tengo Perdón, yo. el 84, el Ah, 84. sí. De coro y de citara de Gat. Eso según probablemente una melodía. Probablemente tiene que ver con una melodía, y después dice de los hijos de Coré, salmo o un canto. Sí. El siguiente también es de Coré, después viene uno de David, etc. Entonces, me voy a fijar un poquito para decirles un poquito más, pero eso es lo que quiere decir, Y que se te le hago una atribuye a Asaf. pregunta. Igualmente eso no sería muy importante, ¿o sí? Porque en esta no la tengo. No dicen nada de todo eso. Eh, hmm, Es parte del texto, por lo tanto debería ser importante, pero es parte de la interpretación y de la tradición de ese texto. Entonces, muchas veces las versiones lo que hacen es ponerlo, por ejemplo, lo ponen arriba chiquitito y no le ponen número de versículo, entonces después tenés una divergencia en los números de versículos. Es importante a la hora de entender que hubo en la tradición, ¿viste como en los himnarios que juntás, por ejemplo, bueno, juntás los himnos de bautismo o podrías juntar los himnos con melodías de Lutero u otra cosa? Acá, por alguna razón en la tradición bíblica, algunos editores atribuyeron una cantidad de salmos a Coré. Y en ese sentido es importante, pero a la vez también se puede leer el texto sin, sin pensar que es digamos, sin atribuirle tanta importancia. En el caso de Asaf o de Coré no es tan importante, pero si pensás en salmos de David, David, claro. claro, hay, por ejemplo, un salmo, el 39, donde el salmista se queja digamos, dice que primero se llama silencio y después se da cuenta que estar en silencio tampoco lo ayuda y clama a Dios, que Dios actúe. Y es un salmo atribuido a David. Ahora, vos podés leer el salmo de la misma manera y pensar en el silencio de muchas personas, en el silencio de las mujeres, frente a la violencia, en el silencio de las víctimas, en el silencio de Jesús en la cruz. Bueno, no estuvo tan silencioso porque también usó el Salmo 22, ¿no? Entonces, ¿qué significa en ese caso, por ejemplo, que el silencio esté relacionado con David? Es distinto que pensarlo relacionado con otras situaciones. Alguien en algún momento lo quiso atribuir a David. Así como de alguna manera, alguien en algún momento quiso atribuirlo a Asaf. Pero se puede leer con y sin ese versículo. Bien, gracias. No, por favor. Ven que de hecho yo acá lo copié y no le puse que era de Asaf. Copié el texto, sí. Bien, entonces, ahora, ¿a quién es? Otro problema con este versículo, con este salmo, es que hay, bueno, las diversas estructuras que yo les mencioné recién, según se interprete que el 5 es parte de la interpretación o no, no saben, no entienden, caminan a oscuras. Y yo había dicho en el versículo 6, también está sujeto a varias interpretaciones distintas. ¿Por qué? Porque en hebreo los verbos no tienen tiempo como en el griego, sino que los verbos tienen denotan una acción terminada o sin terminar. ¿Y qué pasa? Cuando uno piensa algo o dice algo, en cuanto lo dijo ya está terminada. Entonces, en ese sentido usan un pasado. Pero la acción en castellano muchas veces diríamos yo digo o diré. Entonces esto complica mucho la interpretación del texto. Yo había dicho en la versión de Reina de Biblia de Jerusalén
También podría ser como en la versión, esta es la de Jerusalén también, como en alguna otra versión, yo declaro ahora, o yo digo ahora. Entonces, es muy difícil cuando el texto dice, vosotros sois dioses, todos vosotros hijos del Altísimo, si está hablando de algo que Dios ya había dicho, o si Dios está diciendo ahora, bueno, muy bien, acá marcamos un cambio. A partir de ahora yo declaro tal cosa. Las dos son válidas, lamentablemente, para la interpretación, o mejor quizás para la interpretación, pero hace difícil comprender si está hablando de algo del pasado o no. Por eso se interpreta el Salmo de muchas maneras. La otra dificultad con este Salmo, y a partir de eso después avanzamos, está en que cuando habla de Elohim, ahora me tengo que fijar en qué versículo, espérenme un segundito. Y ese Elohim de quienes habla, en el versículo 1, juzga a los dioses, está hablando de dioses, está hablando de semidioses, seres semi-humanos, que también algunos textos los reconocen, o está hablando de jueces humanos. La versión de Reni daba la impresión de que hablaba de jueces humanos, porque no parecía estar hablando de dioses, pero otras parecen estar hablando de divinidades, de dioses. Me voy a fijar en hebreo en qué versículo. El mío dice jueces, pero celestiales. Ahí está, claro. Claro, el mío dice jueces injustos, como si fuesen terrenales. Claro, claro. Exacto. ¿Y la tuya, Mariela, qué dice? Primera parte del 1. Segunda parte del 1. Consejo celestial. Ajá. ¿Y después? Bueno, Dios preside el consejo celestial, entre los dioses dicta sentencia. Entre los dioses, ahí está. ¿Ven? Entonces, acá a partir de esto hay varias interpretaciones. Una, esto lo tomé de Tsenga, que es un comentario en 3 tomos a los salmos. Entonces tiene cada salmo un análisis. Una primera interpretación es que anuncia la muerte de los dioses de las naciones. ¿Por qué? Porque lo que nos tenemos que preguntar es qué divinidades, qué dioses están en ese consejo. Son dioses, ¿y cuál es el rol de los dioses que no son? A ver, podemos interpretar que está él arriba, él no pronombre personal, sino el dios él, que después abajo hay una cantidad de dioses entre quienes está Yahvé, que no es mencionado, pero que podría ser, y también podemos interpretar que en esa cantidad de dioses hay ángeles, por ejemplo. O en ese sentido, Elohim como dioses menores. Entonces, en esa interpretación, serían los ayudantes de Dios los que no están cumpliendo su papel. Otra interpretación es que Dios ha distribuido a cada nación un dios, y que Dios les pide cuenta a los dioses de las naciones por no obrar con justicia. Porque no cumplen con su deber de lograr el derecho y la justicia en la tierra, y proclama a Yahvé como único Dios verdadero. Para esta interpretación religiosa histórica, las y los exegetas apuntan especialmente a los versículos 1, 6 y 7, que son los que dicen, no saben ni, yo había dicho vosotros dioses sois, todos vosotros hijos del Altísimo, es decir, el Altísimo sería él, ¿no? Que en hebreo en este caso es Elión, un título que aparece relacionado con Abraham, el Elión, Dios Altísimo, un nombre de Dios. Más ahora, como el hombre moriréis, como uno solo caeréis príncipes. Entonces, acá está la pregunta, ¿esa muerte es la muerte de los dioses, es un lenguaje simbólico, o está hablando de jueces terrenos, humanos, que abusan de su oficio y se sienten dioses, y que
ahora van a caer. Esa es la segunda interpretación. ¿Mm? Condena a los jueces humanos, oficiales o reyes que abusan de su oficio. Y hay una tercera interpretación que dice, bueno, en realidad esa dicotomía entre dioses y jueces es falsa porque yo lo pondré en estos términos, así en el cielo como en la tierra, ¿no? Nos imaginamos a cada evento humano con su contraparte en el cielo. Entonces, cuando se juzga a los dioses, a los seres humanos, los jueces humanos, cananeos, por ejemplo, oficiales, se está juzgando a sus dioses. Y viceversa. La conducta humana arroja luz sobre la conducta divina. ¿Mm? ¿Por qué habla de oficiales cananeos? Porque se piensa comúnmente entre la gente que estudia Biblia que este salmo retoma elementos cananeos, estos que tienen que ver con la corte celestial, etc. Sin embargo, es posible que el salmo sea posexílico, porque prácticamente todos los textos han sido retomados en el exilio. Todo esto está acá en el apunte que yo después les subo, así que no necesitan anotarlo. Bueno, hay un artículo de Sánchez Cetina en Ribla, que yo esta vez no les di para leer porque había mucha lectura, que estudia este texto, este salmo. Lo que Sánchez Cetina dice que a mí me gustó mucho, está en la página, no, perdón, no es este. A ver, ¿qué es este anterior? Esta última. La opción, tienen que correr un poquito esto, ahí. Lo que Sánchez Cetina dice en su artículo en Ribla 69 es que los pactos, porque en realidad son muchos pactos renovados, que hace Dios con la humanidad, con Israel, después con la Iglesia, conllevan una ética. Cuando Dios dice no adoren otros dioses, no es una cuestión de monoteísmo o de monolatría, que sería adorar un solo Dios, o de ritual o de idolatría. Es una cuestión de una forma de vida que está relacionada con esa divinidad. Los dioses cananeos partían de un modelo jerárquico con el rey a la cabeza y su corte y demás, que gozaban de cantidad de beneficios porque Dios los había puesto ahí arriba. El modelo que trae Israel a partir del Éxodo con el pueblo saliendo de Egipto es el modelo de un Dios que milagrosamente o raramente no se pone del lado del rey, se pone del lado de los esclavos. Eso también lo trabaja Brueggemann, ahora vamos a volver a ese artículo, ¿no? Y te iba a decir, me hacía acordar a todo lo del rostro de Dios y que es como el primer Dios que se presenta a favor del pueblo. Exactamente, Como más exactamente. humano, más de parte de las personas que del poder. Exactamente. Entonces, cuando Dios dice no adorar a los otros dioses o le da a Israel leyes, es para mantener ese ideal de un pueblo de hermanos donde no hay diferencias, porque también Israel reconoció que tenía esclavos, pero donde no haya un poder tan jerárquico sobre el resto del pueblo. Entonces, lo que él dice es que el Éxodo, el pacto en el Sinaí, y el Salmo 82 están planteando o proponiendo una divinidad que justamente es una divinidad para todo el pueblo y que es en lo particular de este Dios, que además dice, se manifiesta a partir de su ser y su conducta, a través de liberar al pueblo, a través de acompañarlo todo el camino, etc. En el Éxodo Yahvé se constituye en el Dios de Israel,
y a través de la alianza Yahvé creará y asegurará que la vida de esa nación liberada se estructure a partir de los logros del Éxodo. De ese modo, los principios de la Torá, de la alianza, no son otra cosa que el Éxodo ad perpetuo, es decir, para siempre, ¿no? Eterno. Uno de los dos, no me acuerdo si es, bueno, o uno de los dos que leímos, o Sánchez Cetina, que dice que cuando en la promesa en Isaías, ¿no? Dice, yo estoy contigo, digamos, su nombre será Emmanuel porque está contigo, ese contigo es para siempre, ¿no? Bueno, y en Mateo también está. Así que esa idea de Dios siempre presente Hasta el final de los tiempos. está presente en este texto. Bueno, entonces, para terminar un poquito lo del Salmo, antes de quizás hacemos un recreo o avanzamos un poquito como quieras. Entonces, es más coherente. Entonces, tenemos acá la cuestión de la relación de Dios con otros textos. Algunos autores piensan que hay algunos textos como el Salmo 29 que tienen que ver también con esta relación. Hay algunos autores que lo unen a algunos oráculos del primer Isaías, cuando Dios dice yo estoy contigo. Hay algunos textos como el mismo Josué, o algún texto como 2 Samuel 22, ¿quién es él sino Yahvé? ¿No? ¿Quién es Dios sino Yahvé? Seguramente dicen sus Biblias, pero la pregunta que es, ¿quién es él sino Yahvé? Entonces, esta cuestión de reconocer que él, o que hay varios nombres de Dios, digamos, varios nombres a través de los cuales Dios se hace presente y se reconoce en el Antiguo Testamento, está ahí constantemente. En el periodo posexílico y persa, la idea de un monoteísmo y un solo Dios se va a hacer mucho más fuerte, pero en lo anterior no está así presente, sí se van entretejiendo y se van adoptando características y nombres de otras divinidades para Dios, para Yahvé. El Elión, el Altísimo, el Shaddai, el Olam, eterno, etcétera, etcétera. O en este caso, el Elohim, etcétera. Bueno, entonces acá vemos como en este salmo, la idea, ¿cuál es la idea de salvación en este salmo? Como de liberar de la opresión, ¿no? Liberación. Exactamente. Hacerle Exactamente. justicia al humilde y al pobre. Exactamente. Exactamente. ¿Ven cómo es una idea bien concreta? No es Israel no tuvo, hasta muy tarde, no tuvo una idea de resurrección. Entonces, la salvación tiene que suceder en esta vida. Hay una idea de memoria relacionada con tener descendencia, con la tierra. Hay una idea de memoria del pueblo, no solo de las personas, pero para las personas a través de la descendencia y la tierra, pero no hay una idea de vida después de la muerte hasta mucho más tarde. Sí empieza a haber una idea de un Mesías que va a venir en el futuro, al final de los tiempos, etcétera, pero es una idea que se va desarrollando, que no está presente desde el comienzo de la creación, ni mucho menos. Entonces, en ese contexto, la salvación tiene que ver justamente con la vida diaria, con la relación con Dios, en primer lugar, sí, con el perdón de los pecados, con el pacto, con ser parte del pueblo y no ser cortado del pueblo, pero básicamente la acción de Dios tiene que ver con liberar de la enfermedad, liberar de la... Es solo una salvación para el que está mal, porque solo al débil, al huérfano, al humilde, al pobre, al indigente, es solo para el que está mal esa salvación. Ajá. No es una salvación después para todos. A ver, ¿qué opinan de eso? Me parece como que habla de una salvación contraria a la que ofrece Jesús, ¿no? Jesús está hablando de una salvación no acá, sino después.
y como que esto es solo para el que está mal ahora y que pueda estar mejor acá en la tierra. Ajá. A ver, Aunque Jesús Mariela. también dice que Él vino para los enfermos, para los débiles y no para los sanos, ¿no? Ajá. ¿Qué más? Yo pienso que como que sí hay como una cierta tendencia, pero la salvación es para todos, digamos, ¿no? Y me parece que tiene que ver con la idea de que la salvación no es para el que se la merece, por ahí eso, y en ese punto, como nadie se la merece, es como todos a la vez, ¿no? Ajá. Mm. Bien, qué linda discusión. Discusión, no, intercambio, pregunta o comentario. A ver, si nos Ponele, quedamos en... ah, No, yo no decime, Sandra. siento ni ser parte del grupo que oprime ni del grupo que está oprimido, entonces yo no tendría salvación. Bueno, si nos quedamos en el Salmo, lo que el salmista está pidiendo es que Dios juzgue a todas las naciones, sobre los dioses de todas las naciones, para que haya favor para el débil, el huérfano, el humilde, el indigente, libertad, que los arranque de la mano de los impíos. Entonces, lo que está pidiendo es que haya básicamente los elementos para que haya paz y justicia. Yo lo que entiendo es que está tratando o está pidiendo que se iguale la balanza. No dice que los que ya gozan de libertad, de salvación, de seguridad, la vayan a perder. No está diciendo, bueno, ahora ustedes tuvieron mucho, les vamos a sacar todo. Lo que está pidiendo es para todos los pueblos que los jueces sean justos, que los dioses sean justos. Y en ese sentido me gustó lo que Reni recordó de Jesús, porque básicamente es, y lo que Mariela decía de que es gratis, ¿no? O no gratis, pero bueno, no, gratis no es no Para va que por no- mérito, no va por mérito, porque tiene un costo, pero no va por mérito. Entonces, ¿qué pasa? Esa es una de las discusiones que hemos tenido durante años con la teología de la liberación. Que Dios hace acepción de personas, prefiere al pobre, sí. Pero ¿por qué prefiere al pobre? Porque en realidad si la sociedad fuera justa y todas las personas tuvieran los mismos derechos, no necesitaría fijarse especialmente en la gente más necesitada. Si toda la sociedad aceptara a Jesús, Jesús no necesitaría venir para los enfermos. Viene para los enfermos porque los sanos creen que no lo necesitan. O porque los sanos no permiten que los enfermos tengan acceso a la salvación, ¿no? Cuando le critican a Jesús curar en sábado, por ejemplo, están impidiendo o querrían impedir la salvación, la sanidad, la salud, que vemos que todo está relacionado, de aquellas personas que tienen bajo su control. Entonces, hay muchos textos, por ejemplo, en Deuteronomio es claro que Dios tiene una preferencia por la viuda, el huérfano, el extranjero y el levita, porque son los que no tienen tierra para poder vivir de la tierra. Entonces, si Dios no los cuida, ¿quién los cuida? En ese sentido, creo que el Salmo o la salvación en ese texto tiene que ver con asegurarse que sea para todas las personas. Si vos la tenés porque el juez te da tu parte, No sé si para todas las personas, porque para los jueces, no. Si soy del grupo opresor, no estoy teniendo ninguna otra oportunidad. Si soy la que no tengo a Dios y más lo necesito, tampoco o sea, ya estoy siendo juzgada. Bueno, está siendo juzgada, sí, sí. Lo que no está siendo es condenada, porque está la posibilidad, acá creo que tenemos que separar la interpretación de esos jueces como humanos de los divinos, ¿no?
La verdad que cómo juzga Dios a otros dioses no tengo ni idea. Claro. Pero si estamos pensando en jueces humanos que se creen dioses, bueno, sí están siendo juzgados. Y está bien que sean juzgados. Mirá lo que es la justicia en nuestros países cuando los jueces se creen dioses. Es muy peligrosa. Si la persona sabe que va a tener que rendir cuentas, un amigo mío la vez pasada decía, basta de jurar por que Dios y la patria me lo demanden, que alguien te lo demande de una vez, ¿no? Sí. Pero está esa concepción de que yo no rindo cuentas a nadie, y vivir como, hay un salmo que dice, el necio dice, yo, no hay Dios. No es que esté diciendo, no es que sea ateo, no hay ateos en la antigüedad. Lo que está diciendo es, no le tengo que rendir cuentas a ningún Dios. Y es necio porque sí le va a tener que rendir cuentas, ¿no? Entonces, acá lo mismo, el juez injusto le va a tener que rendir cuentas a Dios. Está siendo juzgado, no está siendo condenado. Puede convertirse, pero si no se convierte, sí va a terminar muerto, ¿no? Y en ese sentido, bueno, es como cuando Jesús dijo, yo te ofrezco la salvación, si no la querés, yo no te puedo obligar. Y yo creo que eso lo podemos aplicar a todo nivel. En la iglesia muchas veces hay gente que vos decís, pero ¿por qué no aflojás y dejás que Dios sea tu Dios? ¿Por qué no dejás de condenarte a vos mismo, por ejemplo, ¿no? Si Dios ya te perdonó, ¿por qué no te perdonás? Bueno, no podemos obligar a la persona. Ahora, ¿cómo va a juzgar Dios a las personas que no lo aceptan? Yo no lo sé. Yo quiero creer que en su bondad le va a decir, viste, todo lo que te perdiste por no aceptarme antes, pero bueno, queda en manos de Dios cómo va a juzgar. Pero me parece que es un punto interesante, porque en realidad la salvación es parcial en ese sentido. Es una oferta que viene a todas las personas, pero que no todas la van a aceptar. Un poco también pienso que en esto, ¿no? En esto digamos, lo equitativo, de un poco más lo homogéneo, la justicia para todas las personas, ¿no? Incluso digamos, el injusto goza de eso, de esa equidad también, no queda por fuera, aunque no lo quiera, digo, ¿no? Pero Sí. Si hay comida para todas las personas, y aunque no lo quiera, bueno, él comerá también, ¿no? Porque también está garantizado para él. Sí. ¿No? Sí, sí. Y fíjate que por eso quizás la divinidad relacionada con la justicia es el sol, Shemesh. Y el sol, bueno, justamente cae sobre todos, ¿no? Entonces, sí, Mm, sí. Me gustó esa imagen. Claro, No lo había pensado así. claro, porque, y bueno, pero el rey tiene la obligación de velar porque esa justicia sea para todos. En el sistema, en Israel también. En Israel también. Bueno, mira todo lo que trajo tu comentario, tu observación. Bien, ¿quieren hacer una pausa? Son 11:20. Bien, hacemos 5 minutos, ¿les parece? De pausa, y yo me voy a fijar mientras eso de si es verdad que allá aparece primero en Éxodo, así ya corrijo o no, si es así, y entonces en 5 minutos retornamos. Okay. Y estuve mirando y me equivoqué. En realidad aparece, habría que ver, a lo mejor no aparece, es la primera vez que aparece con sujeto Dios, eso puede ser, porque en realidad la primera aparición de la raíz está en Éxodo también, pero en el capítulo 2, que es cuando podemos ir, porque así vamos mirando los textos. Además, bueno, gran parte de las lecturas de hoy tenían que ver con Éxodo. Cuando Moisés huye a Madián, en el 2, $16, 2:17. Moisés huye a Madián y se sienta en un pozo de agua.
y vienen las hijas del sacerdote de Madián, y cuando querían abrevar a sus ovejas, venían unos pastores y las echaron. Entonces, levantándose Moisés, salió en su defensa y les abrevó el rebaño. Y si salió en su defensa, la salvó, en la misma raíz. Entonces, esa es la primera vez que aparece esta raíz, no la del 14. Pero claro, es otro sujeto, ¿no? O sea, el sujeto es Moisés, no Dios. Y la acción, bueno, la acción es importante porque gracias a eso las hijas vuelven temprano ese día, porque no tienen que esperar a que los pastores les sacaran del lugar. Gracias a eso después Moisés es invitado a la casa, gracias a eso le dan trabajo y lo casan con Séfora, gracias a eso aprende de Jetro en el desierto, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero este es otro sentido de la acción. Así que esa es la primera vez que aparece realmente la raíz. Bueno, tenemos varios textos más. Éxodo 1 a 12, donde tenemos unas cuantas intervenciones de Dios, empezando, bueno, por cuando Dios se presenta a Moisés, pero antes de eso está ya la lucha entre el faraón y Moisés, y Dios. Tenemos Ruth, no sé qué quieren hacer, no tengo nada organizado para esta última parte. Podemos hablar de las lecturas, de las dos lecturas, a partir de las lecturas algún texto, o empezar con alguno de los textos, ¿qué prefieren? No sé, Ruth siempre es un texto muy hermoso. Bueno, hablemos de Ruth. Que además, como estuve con los estudios bíblicos en Colombia hace un par de semanas, trabajé mucho con Ruth, así que tengo mucho. Bueno, entonces, pensemos en la idea de salvación en Ruth. ¿Qué tipo de texto? A ver, déjenme ver dónde aparece, si aparece la raíz en Ruth. Bueno, la raíz de allá no aparece en Ruth. De modo que tenemos que pensar en otros conceptos para pensar en salvación. Yo les diría, las invito a que busquemos capítulo 2. A ver, ustedes conocen la historia de Ruth. Por ahí no se acuerdan cada detalle, pero la conocen. Yo justamente la estoy viendo con tercer grado, así que... ¡Ah! Mirá. Bueno, ¿Sabes fantástico. que Bueno, a los chiquititos los que más les sorprende esto de la situación en la que estaba esta regla de dejar las espigas que se caían para que los pobres pudieran juntarlas? ¿Y pero en serio hacían eso? Y si ahí empiezan, y si se te caía un anillo, también se los tenías que dejar a los pobres, y si se te caía un ladrillo, y les sorprende mucho esto de que hubiera un tipo de acuerdo para poder ayudar a aquellos que no tenían para comer, ¿no? ajá, ajá. Hablando de salvación, ¿no? Lo que hablábamos justo antes del recreo, Sí, claro. sí, les gusta mucho eso, que esté como esto, de que sea una cosa como casi legal el tener que ayudar. Claro, claro. Por un lado, yo también pienso es triste porque está reconociendo que no hay igualdad. Pero por otro lado, la realidad es que no hay igualdad. Entonces, si la ley no trata de, digamos, un Estado que no protege a los pobres de la ambición de los poderosos, no sirve porque no hay manera de que los pobres, digamos, no hay manera de, si no se controla la ambición de los poderosos, no se van a controlar por sí solos.
Entonces ahí es donde, bueno, lo que decía este texto, ¿no? Usted, el Salmo, se sienten dioses y juzgan y oprimen. Entonces es necesaria la intervención o de la ley o de Dios directa. Y en Ruth tenemos varias leyes. Tenemos la ley relacionada con las espigas, justamente. Tenemos, bueno, la ley relacionada con el levirato, es decir, el casamiento con el cuñado. En realidad no está claro, porque sobre el levirato tenemos una ley en Deuteronomio que establece que cuando dos hermanos viven juntos en el mismo complejo, ¿no? Y uno muere sin hijos, la viuda, el hermano del muerto va a tener relaciones con la viuda para que el hijo que nazca sea considerado hijo del muerto. Esto que yo les decía de que al no haber resurrección, la idea de continuidad se da a través de la tierra y la familia, la descendencia. Ruth plantea el caso de dos viudas, tres en realidad, que no pueden, están en esa situación que desde la ley no se puede resolver. ¿Por qué? Porque desde la ley no hay un pariente cercano, porque el pariente, el que aparece en el capítulo 4, es un pariente, no es un hermano viviendo con ellos, por lo tanto la ley de Deuteronomio no se puede usar. El otro, Boaz, es pariente más lejano todavía, no van a tener otro hijo, entonces desde la ley no hay salvación posible para la familia. Y desde la ley tampoco hay demasiadas opciones para tres viudas solas para sobrevivir. Entonces lo que plantea Ruth es, por un lado, cómo hace falta que la ley se amplíe para asegurar derechos de otras personas, justamente de las más vulnerables, y a la vez, bueno, plantea la vulnerabilidad, también plantea cómo a veces hay que desobedecer la ley, porque la ley prohibía a los moabitas, a Israel, aceptar moabitas en su comunidad. Y eso es una ley que ni Boaz, ni Ruth, ni Noemí cumplen, en realidad. Ni el marido muerto, digamos, que se casó con ella, en primer lugar, con ellas dos, ¿no? Los dos hijos de Noemí y Elimelech, que se casan con mujeres moabitas, ya están transgrediendo la ley. Entonces tenemos un no cumplimiento de las leyes que deberían cumplir, un cumplimiento de algunas leyes como la de la rebusca de grano, que en realidad se aplica más que nada a israelitas pobres. Pero acá tenemos a Ruth, que no es israelita, es moabita. Entonces realmente están en una encrucijada donde la ley, si la comunidad no amplía su visión de la ley, mucha gente va a quedar afuera. Y probablemente tenga que ver con el periodo persa, no con el periodo de los jueces, a pesar de que está situado en el periodo de los jueces, sino en el periodo persa, cuando era más, bueno, cuando se está reestructurando Israel, se está reconfigurando quién es Israel, y si ustedes se acuerdan, en Esdras y en Nehemías está la expulsión de las mujeres moabitas, asdoditas, amonitas y otras, el divorcio, digamos, por parte de los varones israelitas. Entonces es muy posible que Ruth haya surgido como una historia para contrarrestar justamente ese tipo de política restrictiva de Israel y de la ley, y diciendo, bueno, a ver, si esto lo hubieran hecho Ruth, Noemí y demás, no habría un rey David, ¿no? Claro. Amplían derechos a partir de la historia. Por eso yo hoy les decía al principio que, a diferencia de los griegos que tenían tratados, Israel tiene historias, tiene leyes, pero mucho más cuenta a través de una historia como la de Ruth que a través de la legislación, que es bastante, en ese sentido, medio caótica, a veces no es incoherente, ¿no? Entonces tenemos el tema de las leyes relacionadas con la herencia de un hijo, digamos, para un muerto,
leyes relacionadas con la rebusca de grano. ¿Qué más? Sobre salvación, ¿no? ¿Por qué? A ver, ustedes podrían tratar de responder la pregunta de por qué Mercedes y Carolina pusieron este texto de Ruth en la unidad sobre salvación. A mí me parece que hay como en vos una salvación, ¿no? Para, digamos, de alguna forma son como salvadas Noemí y Ruth, porque él, digamos, no fue luego al pariente más cercano, realmente el pariente más cercano, ¿no? Podría, de hecho, no haber ido a, ¿no? a realizar como este salvataje. Y bueno, lo hace. Yo creo que también hay como una primera liberación cuando Ruth y el marido se van a la tierra de los moabitas, porque había una terrible sequía y amenazaba morir de hambre. Es un poco lo que le pasó a los israelitas cuando se fueron a Egipto, ¿no? Pero después, bueno, queda desamparada otra vez en la tierra de los moabitas y vuelve a Israel. Y Dios es muy geográfico todavía, porque ella le dice a sus no le dice a sus nueras, vengan y crean en Yahvé o Jehová, sino vuelvan y adoren a sus dioses, ¿no? Como algo lógico. Sí, sí, exactamente. Las dos cosas, exactamente lo que decía Mariela también, pero empiezo por lo último. Claro, hay una idea, digamos, un primer movimiento de parte de Elimelech y Noemí de dejar su tierra por una gran sequía y mudarse con sus hijos a un territorio que no es israelita. Y ahí entra en juego esta cuestión del Dios territorial, porque Moab tenía sus propias divinidades, que es la que después abandona Ruth para irse con Noemí y hacerse, digamos, adorar en realidad tu Dios o tus dioses, porque en realidad la palabra ahí es Elohim, ¿no? Bueno, Ruth tiene Israel tiene un Dios, pero la palabra es la misma. Entonces, ir a adorar, cambiar de todo, de país, de identidad política, cultural y de divinidad. Esos 10 años en que Noemí y su familia están en Moab, no sabemos mucho de la relación con Dios. Justamente porque la relación es muy territorial. Es muy territorial. Sí sabemos porque Noemí cuando ella vuelve dice, me fui llena y el Señor me trajo de nuevo vacía. Cuando vuelve viuda, aunque vuelve con Ruth, pero se siente vacía, ¿no? No hay mucho, la verdad que Noemí no tarda bastante en reconocer el valor de Ruth, a la que tiene al lado y que le promete Claro, yo lo había asociado con me fui llena de familia y volví sin los hombres de la familia, pero ahora que lo decís, claro, como no se me hubiese ocurrido pensar que yendo a Moab no hubiesen seguido puertas adentro de su casa no adorando a Dios, que hubiesen tenido que adorar a los dioses de Moab. Pero claro, por ahí como que vuelve vacía es por esto de que no pudo continuar su relación con Dios en Moab y viene a buscarlo. Es una posibilidad, no lo sabemos realmente. Probablemente en su casa podía adorar a Yahvé, seguramente. Si hubiera sido un funcionario público, no. Hubiera tenido que participar en los cultos oficiales. A lo mejor también participaron. No hay una sensación de enemistad en Ruth entre los dos pueblos.
porque de hecho no se casaron con dos israelitas exiliadas, se casaron con moabitas. Y ustedes vieron que generalmente cuando la gente migra, trata de mantenerse en la misma comunidad, ¿no? Y casarse dentro de la misma comunidad. Yo todavía me acuerdo las quejas de alguna señora alemana cuando el hijo se casaba con una morochita, ¿no? O en la congregación en Posadas, cuando entró al consejo directivo un señor de apellido González, y el presidente, que tenía un apellido alemán, decía, porque ahora tenemos a un ZZ dentro de nuestro consejo, porque estaba González, ¿no? Ay, ay, ay. Hace, bueno, hace 40 años de eso, pero digo, Claro. son cosas que nos marcan la tendencia de una comunidad al principio a cerrarse para mantener su identidad. Y acá, los dos hijos se casan con mujeres moabitas. Puede ser que porque tuvieran una visión más amplia de la vida, puede ser también que fueran la única familia que migró, que no hayan migrado en un grupo grande. Y por lo tanto no había muchas otras opciones. Pero lo que sí notamos es que en Moab les va bien. Se casan, hacen su familia, pasan 10 años, sin saber mucho sobre la relación con los dioses de Moab, ni con Yahvé, les va bien. Y regresan cuando escuchan que Yahvé ha visitado a Judá, a Belén, en realidad. Es decir, que ha vuelto a llover en Belén y otra vez hay una bendición de la tierra que les permite poder regresar. Entonces, por un lado están ese gatito quiere aprender también, me parece. Por un lado tenemos entonces esa cuestión de la salvación relacionada con la posibilidad de comer, en el capítulo 2, poder cultivar, poder cosechar espigas, con la posibilidad en el último capítulo de Boaz de hacerse cargo de estas dos viudas, porque no era su obligación. Boaz no es el pariente más cercano, por lo tanto no está obligado a casarse con ella ni a darle un hijo al muerto. Lo hace por generosidad, porque de alguna manera reconoce la generosidad de Ruth para con Noemí y la familia del muerto, y a partir de ahí entonces responde con generosidad propia. Cuando Ruth va a meterse a los pies de su cama y a decirle, podés salvar, él dice, bueno, bendita seas porque tu bondad, gesed es la palabra, hemos hablado de esta palabra alguna vez, es todo lo que va más allá de la obligación, ¿no? Generosidad, bondad, misericordia, todo lo que va más allá de la obligación. Dice, la segunda es mayor que la primera, ¿no? Refiriéndose a que Ruth había sido bondadosa ya bueno, en realidad hay 13 instancias de la bondad de Ruth. Noemí les reconoce a Ruth y a Orpá que han sido bondadosas con ella y con su familia, cuando las despide. En segundo lugar, el hecho de dejar todo y acompañar a Noemí, Boaz lo ve como un acto de bondad. Y ahora, en tercer lugar, buscar a un hombre que pueda darle un hijo al muerto, es un tercer acto, un segundo visto desde Boaz, que se considera, digamos, un acto de bondad, una buena acción y que por lo tanto Boaz responde. Pero no había una obligación. Entonces hay una salvación de parte de Boaz que en esta historia bíblica, como en muchas otras y como todavía hoy, está ligada a poder tener a un varón a cargo de tierra. Porque no hay en Ruth una posibilidad de que las mujeres se hagan cargo de su tierra y vivan solas. De hecho, la tierra... Me parece que el mayor ejemplo de salvación es el que justamente Ruth, que no es israelita, hace con Noemí, porque si ella hubiese seguido, se hubiese vuelto a la casa de sus padres y conseguido otro marido, podía ser Boaz o cualquiera, podría conseguirse otro marido y ella estaría bien. Pero Sí. si no lo hubiese seguido a su suegra, se hubiese muerto de hambre en la calle. No tenía padre, no tenía marido y no tenía hijos. No hubiese sobrevivido. Ruth salvó a la suegra. Sí. Y salvó el nombre del muerto. También. Eso no hay que olvidarse. Para nosotros eso no es importante, pero para Israel es muy importante. Porque si ustedes leen el texto van a ver cuántas veces lo que está en juego es la tierra de Elimelech y el nombre
de los hijos de Elimelech o de su hijo Mahlón. Porque justamente la salvación en ese caso pasa por mantener en la memoria colectiva a la familia de Elimelech. Por añadidura también era viuda. También era viuda. Pero en ese sistema, si ustedes leen el texto con cuidado, van a ver que la preocupación es el nombre y la tierra del muerto. Pero si ese bebé que no tiene nada, o sea, no tiene nada que ver realmente con el muerto, porque es hijo de Boaz. ¿Qué me saca Biológicamente de sí. Boaz y toda la familia de Boaz? Sí. No, biológicamente es hijo de Boaz, pero legalmente es hijo del muerto. Ah, no, esa parte no la sabía. Claro. Mm. ¿Y por qué? Pobre Porque Boaz. entonces la tierra que rescata Boaz rescata dos cosas, la tierra Y y a las viudas. mujeres. Ujú. Al rescatar la tierra y darle un hijo al muerto, en realidad rescata la tierra para el muerto. Por lo tanto, ese hijo que tiene no va a ser considerado hijo de Boaz, es hijo de Elimelech realmente, que es la línea que ahí está en peligro, a través de Mahlón. Por eso también dice que Noemí lo cría, ¿no? Como si Exacto. fuese hijo suyo. Exacto. Y dice, un hijo le ha nacido a Noemí, dicen las mujeres Sí. del pueblo. Claro. Porque digamos, jurídicamente es hijo de Noemí y del marido muerto de Noemí. Que si no, su nombre se perdería. ¿Mm? Ahora, no tenemos claro, yo les estaba hablando de la ley en Deuteronomio. En Deuteronomio no está claro si una vez que ha concebido un hijo del muerto, sigue con el marido, con el cuñado o no. Si tienen otros hijos y esos hijos se consideran del marido muerto o del cuñado. Porque A lo si mejor, no, rescata el nombre del muerto, pero Boaz pierde su nombre. claro, Porque los bueno, hijos no van a ser de él. no van a ser de él. Ahora, Boaz seguramente tenía otros hijos y otra esposa, Ah, otras esposas. ¿Por qué digo eso? Porque es un hombre grande, no es un pibe. Fíjense, él la llama a Ruth hija, lo mismo que hace Noemí, los dos la tratan de hija, y él dice, bendita seas porque no buscaste un joven, sino a mí. Un hombre grande, con dinero, porque el texto dice en el capítulo 2 que era un hombre con... el término es Jail, que es un término que también se aplica a Ruth, y que en Proverbios, busquen el Proverbios 31, por favor, 31:10. alabanza a la mujer ejemplar. Ahí está. Bueno, ese término ejemplar, ¿qué otro término, otro título tienen? Yo tengo el mismo. Bueno, a ver, voy a mirar acá si Reni me tiene que andar mirando. En la de Jerusalén dice la perfecta ama de casa. Y ahora díganme ¿qué dice el primer versículo, el 10? Yo tengo más valiosa que las piedras preciosas, o en la del pueblo de Dios, más valiosa que las perlas. Antes de eso, la primera línea del 10. Aleph, una buena ama de casa. Ah, bien. Bueno, ahora les explico lo de la Aleph. Una buena ama de casa, dice la tuya. Sí, y mujer ejemplar. Y Porque mujer ejemplar. tengo Dios habla hoy y el libro del pueblo de Dios. Muy bien.
Reni y o Mariela, si le cuesta leer, Reni no se esfuerce, pero si quiere. Y Mariela, la tuya, ¿qué dice? En el primer versículo. Bueno, empieza epílogo, acróstico en la mujer ejemplar, 10, mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Hasta ahí, gracias. Bueno, entonces, el término que aparece en el acróstico quiere decir que la primera línea tiene la A, la segunda la B, la tercera la C, D, etc. En hebreo la primera letra es Aleph, por eso algunas Biblias le ponen al costado Aleph, Bet, Gimel, Dalet, va siguiendo el alefato, el alfabeto. Por eso el Aleph. Ahora, el término es Eshet, que es mujer, y Jail, que tiene varios significados, de valor, de sustancia, de dinero, de prestigio. Y ese término se usa en Ruth varias veces. Se usa para hablar de Boaz en el capítulo 2 de Ruth, versículo 2:1. ¿Qué dice Ruth 2:1? Perdón, le tenía que dar la ropa a la nena. ¿Cómo es? Ruth 2:1. Noemí tenía por parte de su esposo un pariente muy rico llamado Boaz. Bien, hasta ahí, La hasta ahí fa- nomás. Hasta ahí Sí. nomás. Un pariente muy rico. El mío dice de buena posición. Es el mismo término que en Proverbios 31:10 traducen como ama de casa. Mm, ¿Ven los problemas de las traducciones? sí, sí. Entonces, también lo traduce como mujer completa o de valor, etc. Entonces, Proverbios termina preguntándose quién va a encontrar una mujer completa, de valor, de valía. En la Biblia hebrea, ¿qué libro sigue a Proverbios? Ruth. Ruth, yeah. Entonces, la respuesta a la pregunta ¿quién encontrará una mujer más valiosa que los corales o las piedras preciosas? Es el libro de Ruth. Y en Ruth tenemos, por un lado, a Boaz, que es llamado hombre de valor, de valía, etcétera, el mismo término, pero él después le dice a Ruth, vos sos una mujer de valor, de valía, de sustancia, de calidad. Entonces, el mismo término aparece hablando de uno y de la otra. Y lo que hace el libro es reconocerle a Ruth al menos esas 3 generosidades, para con los muertos cuando todavía vivían, se lo reconoce Noemí en el capítulo 1, cuando las despide, y después esas 2 generosidades de haber buscado a un hombre generoso, de valor, de buena posición económica, de buen nombre en la comunidad con quien casarse. Entonces, un hombre de buen nombre en la comunidad, de dinero, mayor, con campo, con esclavos, tiene que haber tenido mujer e hijos anteriores, que no aparecen en la historia pues no importan. Ya muertos o no, no importa. No hacen a la historia, porque en realidad la historia tiene que ver con cómo se salvan estas mujeres viudas sin hijos y cómo se salva la memoria de los muertos a través de la posesión de la tierra. Entonces necesitaban a un tipo con dinero y generoso, y como ya tenía su propia herencia y sus hijos para heredar su propia herencia, se puede dar el lujo, entre comillas, de ayudar a estas viudas y a asegurar su derecho. Y por eso compra la tierra. Igualmente es una historia fantástica, ¿no? Es como una novela de esa época, no es que sea real. No es real.
Habrá habido alguna Ruth, alguna Noemí. Bueno, Ruth y Noemí que quedaron viudas sin nada, siempre hay. Pero que se haya casado con el ricachón del barrio, Claro, es muy, muy encima era novela de la generoso tarde. y aburrido. No. Yo Por eso es siento, que no aparecen las esposas cuando ella lo va a buscar a sus pies ni nada por el estilo. claro, no está en la casa, ella no va a la casa. Ah, es Lo va verdad. a buscar a la era donde se juntaban a vender el grano Sí. y, y comer y divertirse y bueno. Pero bueno, el tipo podía muy bien haberse aprovechado de ella, obviamente. Es un riesgo que ella corre, ¿no? Eh, Así que, bueno, entonces acá la salvación, el otro texto que en Ruth tiene mucho que ver con la salvación, está en el capítulo 2, 2 y 3. En el 2, Boaz le invoca sobre Ruth una bendición que estoy tratando de encontrar ahora. Acá, 12, 2:12. Que Yahvé te recompense tu obra y que tu recompensa sea colmada de parte de Yahvé, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiar. Esa imagen de las alas como refugio aparece en muchos textos, aparecen en Éxodo cuando Dios le dice a Israel, yo te llevé como en alas de águila y te protegí. ¿Mm? Aparece después cuando Jesús le dice a Jerusalén, yo hubiera querido ser la gallina que protege con sus alas a los pollitos. Aparece en varios textos como una de las imágenes de protección, a veces como en las figuras asirias, también relacionado con la protección militar. Y después en el 3, cuando Ruth va a la cama de Boaz, ella le dice, ¿quién eres tú? Versículo 9, y ella respondió, soy Ruth tu sierva, extiende sobre tu sierva el borde de tu manto, y ese borde de tu manto es el borde de tus alas, es la misma expresión. Entonces, Ruth de alguna manera está diciendo, bueno, sí, las alas de Yahvé muy bien, pero hace tu parte. Yo lo Porque, tengo un poco más explícito. ajá, Quiero que se case usted conmigo. ah, ¿eso que Reina Valera No, Dios habla hoy. hablaba ahí? Mirá, mirá vos. Así que bueno, entonces, para estas mujeres en esta situación, la salvación pasó por la generosidad de varias personas, especialmente de Ruth, y de Boaz, en función a partir de reconocer la generosidad de Ruth para con Noemí. Hay muchos otros temas en este pequeño librito, está la cuestión de la migración, está la cuestión de la vulnerabilidad de dos mujeres que quedan solas sin hijos y sin marido, porque de hecho tierra tienen, pero están pasando hambre, no tienen acceso a la tierra, no tienen derecho. O sea, los que negocian la cuestión de la tierra en la puerta de la ciudad son los varones. ¿Mm? Entonces, en tanto la legislación no les dé derechos a las mujeres, se hace muy difícil. En este caso tuvieron la suerte de que encontraron varones generosos, un varón generoso, pero porque el otro no. Eso es lo que el otro pariente hace. Bueno, yo compro la tierra, pero cuando tiene que darle un hijo para que esa tierra pase, entonces ya no le conviene, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos temas acá, la legislación, la inclusión de moabitas a pesar de que no estaba en la ley, eh, digamos, a qué tienen que recurrir las mujeres para poder conseguir una sobrevivencia, que no es para los niños de tercer grado, pero que está muy presente, ¿no? Cuando Noemí le dice, andá y haz lo que el Señor te diga, hoy, para mujeres para gente que trabaja con trata y demás, es un texto muy, muy difícil, ¿no? De hecho, los videos que vemos, el Boz no es viejo y se enamora de ella. Claro, claro, claro. Bueno, y acá no hay, yo les decía en Colombia, ustedes vieron muchas novelas, porque acá de amor no habla. No. Capaz que sí, después, porque en realidad no, en el matrimonio tradicional hebreo no importaba el amor.
Era deseable que después surgiera, pero no era matrimonio por amor. Era un arreglo, Era una ¿Cómo? sociedad de supervivencia, ¿no? era una sociedad de supervivencia y un modelo donde las familias decidían lo más conveniente, lo más compatible de una familia con otra, siempre tratando de que crecer en el estatus casándose con alguien mejor, ¿no? Nunca peor. Igual Sí. raro, porque siempre pensar en la continuidad, en el tener tierra, en el que siga tu nombre, pero, pero yo hoy no importo, es mis hijos, pero tampoco mis hijos de chicos, sino que van a ser importantes cuando sean grandes, porque los chicos no son importantes. Necesitas a la mujer, pero la mujer no es importante, entonces es como todo muy contradictorio, no terminan de disfrutar nada de la vida. No, es verdad, es verdad. Eh, es verdad. Lo que pasa es que no había obra social, no había jubilación, no había hogares de ancianos, o sea, la verdad que era una vida muy... Sí llegaban a viejos, porque está calculado que muchas mujeres morían muy jóvenes y que creo que el promedio eran los 18 años, una cosa así para las mujeres, y creo que 40 para los varones, si no morían en la guerra, ¿no? Muchas mujeres morían en los partos. Por los partos, claro. Entonces, la verdad que no era una vida, era supervivencia, sí. Ahora, fue interesante que en medio de esa supervivencia encontraron a Dios y encontraron salvación, de muchas maneras, ¿no? De muchas maneras. Y encontraron un Dios que estaba presente en esas circunstancias. Y que le promete abundante descendencia, Sí, principalmente. sí, exactamente, exactamente. Así que, bueno, estamos ya pasadas de la hora. Seguimos la próxima. Seguimos la próxima. No me acuerdo qué tema toca, pero está. Voy a tratar esta vez de acordarme de poner con tiempo las lecturas y eso les pido perdón por haberlas puesto tan sobre la hora, me olvidé. Y la semana hace poquito dije, ay, no las subí. Así que, pero las tenía ya, porque las tenía hace 2 años o 3, pero me olvidé totalmente. Así que Igualmente, las tengo la después verdad es que trato de leerlo la última semana porque si no después te se me van olvidás. todos los detalles si no levante. Está bien. Lo que pasa es que si tiene mucho hay que darles tiempo que se puedan acomodar sus horarios, ¿no? Yo trato de ponerlas después de las de la semana que viene o después digamos, de la clase de Caro para que no se confundan, pero en realidad se pueden poner antes también. Bueno, que Dios las acompañe, que tengan una buena semana. Nosotros hoy tenemos las 3 parábolas de Lucas 15, la oveja perdida, la mujer que encuentra la moneda y el hijo, los 2 hijos, ¿no? Bueno, es el hijo pródigo solo, los 2 hijos en el estudio bíblico esta tarde. Preparó Carolina, así que no tengo idea qué va a hacer, porque yo no intervine esta vez. Y si no, nos veremos el viernes que viene o en cualquier otro momento. Que tengan una linda semana, muchas bendiciones. Hasta Linda prontito. semana. Gracias. Adiós.